Hay algo, está expresa Claro. esa idea. En otro trabajo anterior de Notaro, que como Sí, no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, fui, creo que hace más de 5 años que Sí. estoy siguiendo este tema y cada aproximación corrijo y mejoro, ¿no? Este tiene mejorada la parte, la distribución del ingreso. Claro. La conceptualización teórica del otro es muy importante. Claro, porque el anterior que tú mencionás se llama Los ingresos del capital y luego me pareció que era necesario desarrollar con más detalle la metodología y hice otro trabajo que se llama Los procedimientos para estimar los ingresos del capital. Los dos trabajos están disponibles en la página web de academia.edu. Y entonces han tenido cierta difusión, ¿no? No los repartí entre la gente amiga como repartí este trabajo de distribución social del ingreso, porque los veía como trabajos preliminares, preparatorios. Yo quería desembocar en esto, en ver del total de ingresos que se generan en el país durante un año, cómo se reparten entre grupos sociales. O sea, yo no hablo de clases como los clásicos, Claro. porque reconozco que la sociedad contemporánea es más compleja, pero sí distingo un grupo de trabajadores asalariados que son obreros y empleados que tienen esta característica que les decía en común, sindicalizados, negociando salarios. Separo a otros que para las categorías de la encuesta de hogares son asalariados, perfecto, yo no discuto eso, simplemente que si me preocupa el proceso social los tengo que separar y entonces trabajo y estimo con distintas fuentes de información, básicamente la tributaria, a partir de la reforma tributaria, estimo los ingresos del capital, algo que desde el año 65, 71, en los orígenes del sistema de las cuentas nacionales, se dejó de hacer. Entonces, si ustedes revisan toda la literatura uruguaya sobre distribución del ingreso posterior a la dictadura, del año 85 hasta nuestros días, no van a encontrar un solo trabajo que use la categoría capital o ingresos del capital. Solo dos excepciones. Un trabajo de Bruno Giometti, Sí. pero que en su preocupación son los ingresos de los sectores populares, o sea que parte de reconocer una diferencia entre los ingresos del capital, los ingresos de los sectores populares, pero él no estima los ingresos del capital. Y el otro trabajo muy reciente, Ollanzábal y Sanguinetti, Sí, sobre la renta. claro, sobre la distribución de los ingresos en la actividad agropecuaria, Agropecuaria, Sí. exactamente. que es renta, que son ingresos del capital, que son salarios y que son ingresos de los pequeños productores, de los productores mercantiles, o lo que yo reconozco también, lo que en la encuesta de hogares se le llama trabajadores por cuenta propia, o que en las cuentas nacionales se le llaman perceptores de ingresos mixtos, o sea, Ingresos mixtos. aquellos trabajadores que ni compran ni venden capacidad de trabajo. Entonces, uno de los problemas que se plantean los economistas que quieren seguir con ese enfoque de la distribución personal del ingreso, es que dicen, bueno, pero en el caso de los trabajadores por cuenta propia es muy complejo separar qué parte de su ingreso es por el trabajo y qué parte es por el capital. Y lo que yo digo a ese comentario es que lo que se trata es de no separar. Hay una tercera forma o una cuarta forma de participar de la actividad económica, que es los trabajadores por cuenta propia, o las pymes, o los productores agropecuarios familiares. O sea, en la sociedad contemporánea hay terratenientes, hay capitalistas,
hay trabajadores asalariados y hay trabajadores por cuenta propia, esas capas medias tan heterogéneas, pero que es una forma distinta a la del capital, al del trabajo y al del terrateniente de participar de la actividad económica y de generar ingresos, ¿no? Y que se conectan con, digamos, algunas incluso propuestas de carácter político con respecto a, bueno, alternativas dentro del capitalismo actual, cuáles hay en la medida en la que tú dices, no viven de la explotación del trabajo, claro, y que es una cuestión de alternativa superadora ya del capitalismo. A ver. Lo que te quería preguntar es, en base al trabajo del que estábamos hablando, del estudio y los resultados a los que llegaste, es si de alguna manera podés caracterizar o mencionar algunos rasgos del estudio que te parezcan relevantes para poder caracterizar el modelo económico actual. Bueno, no sé si para caracterizar el modelo económico actual, porque eso requeriría más elementos de los que yo manejo en el trabajo, ¿no? Yo creo que el principal resultado al que llegué es que traté de estimar cómo se repartían los ingresos que se generaban anualmente en el Uruguay entre grupos sociales, y llegué a un resultado básicamente que es que en este periodo que estudio, 2008-2014, el capital en promedio tuvo unos 15.000 millones de dólares anuales, 15.000, 16.000, y los trabajadores asalariados, tal como identifico ese grupo de obreros y empleados, tuvieron un poco menos de 10.000. Entonces, ¿por qué ese periodo 2008-2014? Por la disponibilidad de información. 2008 es el primer año en el que la reforma tributaria está funcionando a pleno. Entonces, la DGI nos informa de cuántos son los ingresos del capital grabados por el IRAE o por el IRPF. Y nos informa también con esos trabajos que le llaman gasto tributario, nos informa de cuántas ganancias del capital fueron exoneradas, cuánto de IRAE y cuánto de IRPF. Entonces es con esa información, y 2014 era el último año, entonces es con esa información que yo puedo estimar el total de ingresos del capital y encontrarme con que la encuesta continua de hogares registra una cifra que es el 10% de lo que registra la DGI. Y entonces yo le llamo una paradoja, que es que las familias uruguayas declaran más ingresos del capital en la DGI, a donde tienen que ir a pagar, que a la encuesta de hogares, que es solo con fines estadísticos, claro. Pero bueno, hay muchas razones. Una, que probablemente la encuesta de hogares esté preguntando mal, y dos, que los encuestados estén contestando mal, que no tengan una idea muy exacta de qué son los ingresos del capital y que sí. Aunque lo cierto es, Jorge, que a partir de la reforma tributaria han sido mucho más, los controles, digamos, han sido mucho más estrechos, ¿no? Inclusive han caracterizado el nivel de ingreso de familias o de empresas a través de indicadores indirectos, y allí se van a investigar. Por lo tanto, y las declaraciones anuales que se impusieron. Claro. Por lo tanto, en la dirección de estadística ya no es tan fácil la evasión. Es decir, la evasión cayó mucho, no tanto, lástima que no tanto en el IRAE, en la renta de capital, pero es cierto que hicieron un trabajo efectivo allí, ¿no? Sí, claro.